La literatura y el pensamiento cristiano han tenido unión desde el periodo medieval hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando eh, se desarrolló la Ilustración, que fue el denominado siglo de las luces, en el cual a partir de ahí aparecieron grandes bueno, pues, escritores, filósofos, bueno, artistas en general en el mundo ilustrado, en el cual criticaron el dogma religioso y que lo que pedían muchos de los filósofos era que, bueno, sobre todo Kant, era que el ser humano se desprendiese de los dogmas religiosos, es decir, y se convirtiese en adulto, es decir, pasar de ser niño, de la niñez, como se diría, a ser adulto. Filósofos como bueno, grandes, también importantes, D'Alembert, Diderot, mm, comentar también de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, bueno, la Ilustración se desarrolló en el ámbito francés y se extendió por todo el continente europeo. Bueno, pues hasta más o menos el siglo XVIII en Europa, la religión comenzó a desintegrarse por la crítica de los artistas, filósofos del siglo XVIII y bueno, en adelante, es decir, los últimos 300 años. En otros países más como España, Portugal, Italia y Grecia, la religión continuó muy penetrante en los cuatro países del sur de Europa. En el resto la situación fue cambiando. Antes de hablar de las figuras del pensamiento y de la literatura occidental, voy a definir varios conceptos. La segunda sofística. Dentro del helenismo, el conocimiento de la retórica griega, denominado segunda sofística por Filóstrato, con la obra Vida de los sofistas. El helenismo, periodo de la cultura griega que se inició con Alejandro Magno y se caracterizó sobre todo por la absorción de elementos de las culturas de Asia Menor y de Egipto. El helenismo lo que intentó fue unir la cultura occidental en la antigua Grecia con la cultura oriental. El pensamiento erasmista propugnó una concesión entre el protestantismo y el catolicismo. Critica la corrupción del clero, especialmente la del clero regular, la piedad supersticiosa y los aspectos más exteriores de la religiosidad católica. Cultos a los santos, reliquias, etc. Bueno, pues Erasmo, que dejó un legado en torno a, bueno, que la teología, y a Erasmo se le puede considerar como el precursor del protestantismo. Es decir, o bueno, más específico, Erasmo de Rotterdam fue el precursor del preluteranismo. Bueno, pues a partir de ahí, en la Edad Moderna, surgieron diferentes religiones. El luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, es decir, la reforma. Y el catolicismo, la religión católica, llevó a cabo la contrarreforma. Y fue, bueno, la guerra de religión durante todo el periodo de la modernidad. Y el quietismo o molinosismo fue un movimiento místico surgido en el siglo XVII en el seno de la Iglesia Católica, especialmente en España, Francia y Italia. El movimiento al final dentro de la religión fue el quietismo y que destacó, bueno, pues especialmente en dos países del sur, como he dicho, como fueron Italia y España, y también en Francia. Juan de Jáuregui fue poeta, erudito, teórico literario y pintor español. Pertenecía al siglo de oro y la obra es Discurso poético de 1123. Artista importante del siglo de oro, no tan conocido como Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo o Calderón de la Barca, que fueron los principales del siglo de oro en la literatura española. Bueno, pues Juan de Jáuregui también está en el ámbito del siglo de oro español. Luciano de Samosata fue escritor griego, perteneció a la segunda sofística, también destacó como humorista y la obra es La subasta de los filósofos. Gran escritor del periodo antiguo y bueno, pues muy importante en la antigüedad y en la cuna del mundo occidental, como fue Grecia y Roma, que fueron la cuna de lo que hoy es la historia del mundo de Occidente.
La literatura romana y griega es la una occidental y destacaron bueno, importantes escritores y un geógrafo. Quintiliano fue retórico y pedagogo hispano-romano. La obra Pro Naveu Arpiniano. Persio fue poeta latino. Juvenal fue poeta latino, con la obra Sátiras en verso hexamétrico. Pomponio Mela fue geógrafo. Varrón fue escritor, poeta satírico y erudito latino. La obra sobre la lengua latina. Comentar que Quintiliano, aparte de que fue escritor, destacó como pedagogo. La palabra pedagogía, sociología, psicología, psiquiatría, psicoanálisis no se conocía en el momento de la antigüedad. Seguramente que durante el periodo de la historia humana, desde el periodo antiguo hasta hoy en día, y lo digo yo siendo historiador, ha habido grandes pensadores en el mundo de la psicología, psiquiatría, sociología y pedagogía, como también dentro del psicoanálisis. Pero que esas palabras o conceptos no tuvieron tanta importancia. Es verdad que luego ya en el siglo XIX o últimos 150 años hay grandes bueno, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, sociólogos, pedagogos, pedagogas, incluso, bueno, hombres y mujeres en el ámbito al final de las ciencias sociales en torno a la ayuda del especialista a diversos pacientes. Mm, hay que decir que, bueno, pues el término psicología, psiquiatría bueno, en su momento era novedoso, pero bueno, es hoy en día muy importante. Es verdad que ambos términos, aparte de psicología, psiquiatría, sociología, psicoanálisis o pedagogía, esto lo digo yo siendo historiador, en España esos términos todavía cuesta entenderlos. Es verdad que en el resto de Europa mm, se ha, bueno, quedado muy bien a diferencia de nuestro país. Es decir, quedar me refiero, es decir, han penetrado con mayor mm, fuerza que en España. Los hermanos Valdés, Alfonso de Valdés y Juan de Valdés. Alfonso de Valdés fue escritor y humanista español. Perteneció a la corriente del pensamiento eramista. La obra de Alfonso de Valdés, Diálogos de las cosas de Roma. Juan de Valdés fue escritor, humanista y erasmista español. Considerado protestante y según Marcel Batallón, murió en el seno de la Iglesia Católica. La obra Alfabeto Cristiano de 1546. Son dos escritores importantes del Renacimiento español. Felipe Melanchthon fue teólogo alemán, figura central de la Reforma protestante y colaborador cercano de Martín Lutero, que fue el precursor del luteranismo, que es lo que provocó en Europa, en la Edad Moderna, la fragmentación de las diversas religiones. Surgieron el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo frente a la religión católica y la religión ortodoxa, y se denominó al periodo de la Edad Moderna en Europa las guerras de religión. Y lo digo esto porque soy historiador. Considerado como el primer teólogo sistemático del movimiento reformista, fue Melanchthon, jugando un papel crucial en la articulación y desarrollo de sus doctrinas teológicas. Obra Lugares comunes de la teología de 1521. Figura importante tras la fragmentación de las diversas religiones, como he nombrado anteriormente. Fray Luis de Granada fue escritor español. La obra Guía de los Pecadores de 1556 era bueno, pues, lo que destacaba en España y en Europa, que era la influencia del pensamiento cristiano. Miguel de Molinos fue escritor místico y teólogo español, creador del quietismo. Su doctrina se denominó molinosismo. La obra de Miguel de Molinos, Guía espiritual de 1175, pues destacó dentro de la religiosidad literaria. Marcel Batalón fue hispanista francés, autor de Erasmo en España en el contexto de la literatura, la espiritualidad, la evolución intelectual en la España del siglo XVI. La obra Erasmo y España
Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI de 1966. Figura, bueno, pues que escribió obras en torno a Erasmo, la religión del periodo moderno. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y he hecho una evolución de la literatura desde la antigüedad hasta el siglo XX. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Y os repito de nuevo, soy historiador y os mando saludos. Adiós.